Proverbios capítulo 28, que se titula Proverbios antitéticos. Estos proverbios en este capítulo nos revelan un contraste entre dos tipos de persona en su relación con Dios, con ellos mismos y con otros. El versículo 1 dice, voy a leer del 1 al 14 y comienza diciendo que el impío huye, corre sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y esto habla de inestabilidad versus estabilidad. Los impíos, aquellos que no buscan a Dios y que viven sus vidas a su manera, espalda a Dios y en pecado, viven en temor, en confusión. Por eso dice que huyen sin que nadie los esté persiguiendo. Pero el justo, el Hijo de Dios que confía en Dios, que obedece a Dios, que hace justicia, aún lo estén persiguiendo, sabe que como dice la palabra, caerán a tu lado 1010,000, mas a ti no llegarán. Permanece firme, quieto, reposado, como un león. El león es una figura que evoca fuerza y autoridad. Se le llama el rey de la selva. Fíjese bien. Fíjese la importancia de elegir la justicia, de elegir a Dios, sus caminos, porque Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Y cuando usted está en Cristo, no importa lo que esté sucediendo, usted puede permanecer firme, tranquilo, en paz, porque sabe que Dios pelea sus batallas, porque sabe que usted tiene un Dios grande, que no le va a dejar, que no le va a desamparar. Sin embargo, hay personas que no importa todo lo que tengan en este mundo, andan corriendo de un lado para otro buscando estabilidad emocional, sentimental, espiritual, y no la encuentran. Viven corriendo en busca de aquello que anhelan, que si conocieran a Dios, supieran que pueden obtener lo mejor de Él con solamente pedirlo y obedecerle a Él. El impío no es solo el pecador que no conoce a Dios o que no va a una iglesia. El impío también es un cristiano carnal. Y cuando dice que huye sin que nadie lo persiga, está confundido, atemorizado. Y así hay muchas personas en estos últimos días que han decidido dudar en vez de decidir creer y estar parados sobre la roca inconmovible que es Cristo, que no importa las tormentas o los vientos que soplen, cuando estamos firmes en Dios, nuestra casa no se caerá, nuestra vida nadie podrá destruirla. Sigue diciendo, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. La palabra rebelión, la rebeldía, un pecado que nace en el corazón del maligno y que en algún momento de la vida todos hemos sentido ese espíritu dentro de nosotros. La tierra se revela y muchos gobernantes y príncipes se multiplican para venir a traer el orden que solamente Dios puede traer al mundo. Pero cuando hay personas entendidas, personas sabias, hay estabilidad. Se parece mucho al primer versículo. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Sabemos y hemos visto en los últimos días cómo las lluvias han arrasado pueblos, ciudades y han destruido y se han llevado todo a su paso. La palabra de Dios dice que el hombre pobre y que le roba a los pobres es como esas lluvias, como esas catástrofes que arrasan con todo, porque robar es un pecado delante de Dios. Verso 4 dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Fíjese bien, esto es un versículo bastante interesante, porque el Señor dice que no debemos participar de las obras infructuosas, sin fruto de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Este versículo no nos está mandando a contender como pleito, como pelear, no, no, no. Nos está mandando a usar la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuándo?
tenemos sabiduría, cuando guardamos la palabra de Dios, no vamos a alabar a aquellos que dejan la palabra de Dios. Este es un error que mucha gente comete, que personas que no siguen al Señor y que no aman a Dios ni le obedecen, y muchos cristianos también, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella, entonces le alaban. Y déjeme decirle algo, el que no guarda la palabra de Dios tiende a ser una persona orgullosa, tiende a ser una persona rebelde, una persona que no está preparada para ser alabada. Porque lo más grande es alabar a una persona que tiene orgullo. Porque ¿qué hace eso? Hace que se crezca más. Y el orgullo le va a llevar a esa persona a perderse. Y usted sería causante de esa perdición. Por eso debemos pedir sabiduría a Dios. Y dice aquí la segunda parte del verso 4 que los que guardan la ley van a contender con aquellos que dejan la ley. La luz y las tinieblas no compaginan, no hay acuerdo entre la oscuridad y la luz. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso también la Biblia dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y es por ello que las personas que estudiamos la palabra, la amamos y creemos en ella, la predicamos y la aconsejamos y la hablamos, todos los que lo hacemos y que sabemos que esta es la verdad, nos vamos a encontrar siempre con poca popularidad, con quizás pocas personas que quieran estar con nosotros, porque la verdad duele, pero la verdad produce salvación, mientras que la mentira te lleva al infierno. Los que dejan la ley, los que no viven bajo la palabra, usted lo ve aplaudiéndole a los impíos, alabando a aquellos que no tienen a Dios. ¿Qué alabanza tiene el hombre y la mujer que no conoce a Dios? Ninguna, porque el Señor dice, alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. La mejor alabanza, el mayor privilegio que puede tener un ser humano es conocer. Y no podemos conocer a Dios en toda su extensión si no lo buscamos permanentemente. Pero conocer, saber, no solamente de oídas, sino por experiencia personal, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso y que Dios es el Señor de toda la tierra. Él tiene la última palabra. Si usted es una persona que guarda la ley, usted tendrá contienda. Usted va a tener problemas con aquellos que no quieren oír la verdad, pero no deje de decir la verdad. Las personas se pueden ir, pero Dios no se irá de su lado. Él le respaldará siempre que usted guarde su palabra. No le llame a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y si usted no sabe lo que es malo o lo que es bueno, ahí está Dios diciendo, necesitas sabiduría, hijo mío, pídemela. Y no te voy a dar un chin, dice el Señor, te la voy a dar en abundancia y sin reproche. Verso 5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Por eso la palabra dice que en estos últimos días los entendidos, los sabios, entenderán. Pero los hombres malos, aquellos que aman la maldad y aman la vanidad y aman este mundo, no van a entender que estamos en los últimos días, que lo que está ocurriendo, los científicos le ponen nombres, pero no es más que el juicio de Dios sobre la tierra, ya que la mayoría de los seres humanos cometen maldad, tienen maldad en su corazón y viven a espaldas de Dios. Y por eso ellos no entienden. Se ponen la mano en la cabeza y dicen, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Pero aquellos que buscamos al Señor entendemos que esto está escrito. Sí, escúcheme bien, todo lo que está pasando y va a pasar, porque estos son sucesos en cadena y van a ir aumentando. Los que buscamos a Dios entendemos que tiene que pasar.
Dios no quería que fuera así, pero entró el pecado. Y nosotros voluntariamente también le dimos entrada al pecado en nuestra vida. Entonces, si usted le abre la puerta al pecado, ¿usted cree que Dios no le va a juzgar por eso? Claro que sí. Entonces Dios está juzgando los gobiernos, la humanidad, aún a su mismo pueblo de Israel por causa del pecado. Y por eso cada acontecimiento, terremoto, inundaciones, guerras, problemas en los sistemas solares, la luna, nosotros sabemos que son juicios de Dios para esta tierra. Entendemos definitivamente que Cristo viene en cualquier momento. Versículo 6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Mire, la Biblia cuando habla de pobre no solamente habla de una persona que no tiene muchos bienes materiales, sino que también está hablando de una persona mansa, una persona humilde. Y la palabra que no miente y que es verdadera y que es firme y que tiene la última palabra, esta es la palabra, dice, es mejor el pobre que camina en su integridad. Pero el de perversos caminos y ricos no es bueno, dice el Señor. ¿Por qué? Porque las riquezas no son malas. El problema es que cuando las personas se ven rodeados de riquezas, entonces dedican todo su tiempo para disfrutar de lo pasajero y olvidan que las riquezas no pueden salvar a nadie y hasta se olvidan de ayudar a los necesitados, de compartir con las personas más pobres. Así que las riquezas muchas veces llevan a las personas a la perversidad. Usted ve mucha gente pobre pidiéndole a Dios que le dé riquezas y se preguntan, ¿y por qué Dios no me da riquezas? Mire, Dios sabe todas las cosas y si Dios ve que usted se va a descarriar por algo que Él le dé, no se lo dará. No lo tome usted a la fuerza, porque hay personas que toman cosas a la fuerza, que toman dinero ilícito que no deben tomar o que hacen trabajos que no deben hacer o toman decisiones que no deben tomar. Luego le están echando la culpa a Dios, pero en realidad no era la voluntad de Dios para sus vidas. Nada que nos aparte de Dios debemos pedirlo ni buscarlo, porque en cualquier momento el Señor vendrá a buscar a aquellos que son íntegros para Él. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Aquí está la glotonería, el deseo insaciable, no solo de comer, sino de tener cosas. Tenemos que tener cuidado si alrededor de nosotros hay personas con este problema que son glotones. Orar por ellos para que el Señor les libere. Pero el que guarda, el que obedece la palabra de Dios es un hijo prudente. ¿Cuánto necesitamos la prudencia en estos días? Debemos pedir a Dios cada uno que nos dé esa prudencia para conducirnos en nuestros caminos, en los caminos del Señor, perdón, y en todo momento. El que aumenta sus riquezas, dice el verso 8, con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Hay personas acumulando para los hijos e hijas de Dios. Míralo ahí. El que aumenta sus riquezas con usura y con un interés crecido, ¿sabe para quién lo está haciendo? Para aquel que se compadece de los pobres. El Señor Jesucristo. Entonces el Señor se las quita y se la da a quien Él quiere. Dios no le agrada este asunto de obtener, de enriquecernos con usura o con un interés más allá de lo normal. La palabra de Dios dice, no deban a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. El que aparta su oído para no oír la ley, que son muchos, su oración también es abominable. Interesante esto. Cuando usted oye la palabra de Dios, porque la tiene que oír, porque va a una iglesia, porque constantemente le están predicando, porque usted religiosamente entiende que tiene que oír el mensaje.
Hay gente que oye el mensaje por religiosidad, no porque quiere oír la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios que estamos leyendo. Si le prestamos atención a esto y grabamos esto en nuestro corazón y nos disponemos a practicarlo, entonces nuestras oraciones serán escuchadas. Pero aquí dice que cuando usted no oye, cuando usted no acata la ley de Dios, tu oración se convierte en una oración abominable, porque Dios no oye a los pecadores. Y usted dirá, bueno, pero el pecador clamó y Dios no, 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 no. Mucho cuidado con esto. La oración es algo muy profundo. A veces usted dice, bueno, este oró y Dios le dio. Pero esa persona no está en Dios, pues no fue Dios que le dio. No, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios lo oye. Al que vive bajo el temor de Dios, cumpliendo la ley, oyéndola, acatándola, haciendo lo que dice en estos versículos, a esos es que Dios oye. Ahora que usted logró algo y usted cree que Dios lo oyó, bueno, eso hay que ver, eso hay que ver. Usted debe mirarse usted mismo en el espejo y decir, pero yo no estaba bien, ¿cómo fue que di que Dios me oyó? No, no, Dios no tergiversa su palabra. Dios no oye a los pecadores, Dios oye a sus hijos que le obedecen. Por eso dice que cuando usted no escucha la palabra, cuando usted no la cata, cuando usted no la practica, eso es lo que significa escuchar, su oración delante de Dios es abominable. Dios dirá, pero hijo mío, hija mía, ¿para qué tú me estás pidiendo? Pues tú estás en pecado, tú no estás bien. Entonces hay muchas cosas que ocurren por efecto de suerte de hombre. La suerte, eso es un invento de los hombres. O sea, usted dice, bueno, voy a tocar una puerta y hace, qué sé yo, un efecto de magia. Se abre, no se abre o tira una moneda. Pero no es. La bendición de Dios es una cosa muy profunda. Y la bendición de Dios, vuelvo y le digo, es para sus hijos. Y esto ya es un tema que tenemos que hablarlo más ampliamente. Pero si usted no escucha el consejo de Dios, si usted no sigue lo que Dios dice, aunque le vaya bien y aunque usted ore y parece como que Dios, eso es abominable. No lo digo yo, lo está diciendo el verso 9 de Proverbios 28. La palabra de Dios es muy clara. Nosotros a veces en nuestra humanidad y en nuestra pecaminosidad queremos como arreglar, acomodar lo que dice la palabra. Pero Dios es un Dios que ha establecido dos caminos: el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Tú me obedeces, no en una parte, en todo, yo te doy todo lo que dice Proverbios 28, todo lo que dice, perdón, Deuteronomio 28. Tú no me obedeces, pues entonces acarreas maldición. Ese es el Dios de la palabra, el Dios verdadero. Verso 10 dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. La palabra de Dios habla y hay un ay para esas personas que se interponen en el camino de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios y que quieren agradar a Dios y hacer las cosas como Dios manda. La palabra de Dios dice, ay de aquellos que hagan errar a uno de mis pequeñitos. Mejor le fuera que se pusiesen una piedra de molino y se echasen al fondo del mar. Aquellos que traen tropiezo para los justos, dice el Señor. Ya usted sabe lo que es una piedra bien fuerte de molino, y hundirse en el mar. Pero los perfectos heredarán el bien. Usted decide. El verso 11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Aquellos que tienen los medios materiales y humanos para hacer las cosas, pues muchas veces se llenan de soberbia. Y ellos tienen su opinión y como tienen la facilidad, ellos creen que como ellos digan, así es. Pero el pobre escudriña todas las cosas. Y vuelvo y te digo, pobre entendido, una persona humilde. Una persona humilde es una persona a quien Dios le da entendimiento para escudriñar, profundizar en todas las cosas. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Hay una diferencia entre el justo y el impío.
Si los justos se alegran, la gloria es grande, pero los impíos, cuando se levantan, hay que esconderse de ellos, porque hacen daño. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No encubras tus faltas o tus pecados. Confiésale a Dios tus pecados claramente. Señor, te fallé en esto, en aquello y en lo otro. Y el Señor se encargará de limpiarte, de darte una nueva vida y de darte paz y de hacerte una persona justa y temerosa, que puedas encontrar el bien y que puedas ser bienaventurado, dichoso, feliz. Pero si endureces tu corazón y haces caso omiso al mensaje de Dios, entonces vas a caer en el mal. Por eso la Biblia dice que el que hace hoyo caerá en él. Confía, depende de Dios con todo tu corazón. Y quiero leer en el capítulo 30 también de Proverbios, eh, dos versos, 8 y 9 dice, es una oración de Agur, pero muy interesante, una oración que debemos hacer nuestra. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni me des riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ahí hay una estabilidad, hay un equilibrio. Señor, quita de mí la palabra de mentira, quita de mí la vanidad, las cosas pasajeras, y no me des pobrezas, pero tampoco riquezas. Dame lo necesario. Dios sabe de qué cosa cada uno de nosotros tenemos necesidad. Por eso nos invita a confiar en Él y tener temor de Él, un temor reverente y una confianza que sabe que cuando has hecho de tu vida a Dios tu pastor, nada, en todo el sentido de la palabra, te faltará. Busca a Dios mientras puedes encontrarlo. Busca el camino de la vida, del bien, de la verdad, y vas a heredar lo mejor, la vida eterna.